Bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, continuando con la exposición, la segunda parte de la exposición, este, Perdón, Miguel, tienes apagado tu micrófono. ok. Disculpen, estaba entonces hablando. Bueno, voy a continuar entonces la segunda parte de la exposición y bueno, quisiera retomar algo de lo que había mencionado René. René nos presentó 4 visiones acerca del bien y del mal y bueno, finalmente nos presentó la visión agustiniana y bueno, es importante la concepción agustiniana del mal porque nos hace entender de una manera más clara qué es el mal, ¿sí? Y bueno, es importante porque San Agustín, digamos, plantea que el mal, o más bien su concepción, viene a concebir el mal de una manera radicalmente distinta a como había sido hasta anteriormente entendida. Como nos relató René, bueno, antes el mal muchas veces era entendido como una dualidad, ¿no? Es decir, que estaban al mismo nivel, el mismo nivel, el bien y el mal, ¿sí? Como dos principios que estaban en pugna, ¿sí? Pero bueno, esto resulta un poco absurdo porque ese bien no es el bien absoluto. Sucede que, o bien, el mal se le puede oponer corrompiéndolo, degradándolo, es decir, le puede propinar un golpe que le afecte, y entonces ese bien absoluto ya no sería el bien absoluto, o resulta que el mal o el principio del mal no le puede propugnar ningún golpe, no le puede afectar. Y entonces ya no tiene sentido esta oposición o esta lucha entre el bien y el mal. Entonces, para San Agustín, bueno, no existe esto de la oposición del bien y el mal, sino que el mal viene a ser una privación de ser. ¿Sí? Esto nos lo expuso muy bien René. Y bueno, entonces, si el mal es una privación del ser, entonces sucede que el bien absoluto no tiene ningún mal, ¿sí? Y que el mal solo se puede dar en el bien que es finito, el bien, o más bien en los seres que son finitos o limitados, ¿sí? Porque el bien absoluto no puede tener una privación de ser, porque en tanto que la tuviera ya no sería un bien absoluto, y entonces tampoco lo puede tener la nada a la que nada afecta. Entonces, este mal del que hablaba René es el mal ontológico. Y bueno, podemos poner algunos ejemplos de cómo sucede esto de la privación. Y bueno, a veces sucede que nosotros pensamos que ciertas cosas existen porque las podemos nombrar, pero en realidad no es así. Como por ejemplo la oscuridad. A veces pensamos que la oscuridad es algo que existe, pero en realidad es una ausencia de luz. O que existe el frío y el calor, cuando en realidad solamente existe la energía térmica de los entes físicos, que puede ser mayor o menor en grados, y bueno, en comparación a veces llamamos algo calor y a veces algo frío. Entonces tenemos que el mal es una privación de ser. Es algo parecido, para poner una analogía muy básica, sencilla, pero que nos puede ayudar a entender, ¿sí? Es algo que que falta, ¿sí? Algo que le falta una cosa, pero que debería tener en razón de su naturaleza, como nos explicó René. Por ejemplo, a veces llamamos a una calificación una mala calificación. Por ejemplo, cuando sacamos 6, bueno, llamamos esa calificación mala no por lo que tiene, sino por lo que no tiene, ¿sí? Es decir, porque podría ser el 10, pero no lo es, ¿sí? Y bueno, entonces tenemos esto y bueno, podríamos preguntarnos, ¿cómo es que, de dónde surge la noción del mal? Y bueno, si la noción del mal es precisamente la oposición al bien, es decir, lo que falta, lo que le falta algo, bueno, entonces tendríamos que ver qué es el bien para también entender un poco lo que es el mal. Y bueno, tenemos que a veces esto de que el mal, o sea, la visión agustiniana de que el mal no existe, es decir, San Agustín vino a demostrar argumentativamente con un argumento de demostración necesaria, es decir, que la conclusión se sigue
necesariamente de las premisas planteadas, que el mal no existe, es decir, no tiene una positividad, no es algo, sino la privación. Bueno, a partir de esto, uno podría decir, bueno, si no existe el mal, entonces, ¿qué es? ¿Sí? Dicen que es una privación de bien, una privación de ser. Y bueno, algunos, ante la presencia del mal, podrían decir que, bueno, no existe el bien absoluto, porque si existiera el bien absoluto, no se daría el mal, ¿sí? Por ejemplo, a veces se usa esto para dar un argumento contra la existencia de Dios, que muchas veces es concebido o identificado con el bien absoluto. Entonces, a veces se dice, bueno, la existencia del mal prueba que Dios no existe, porque si Dios existiera, entonces no permitiría el mal. Pero bueno, identificando a Dios con el bien absoluto, no se seguiría esto, puesto que, de hecho, la noción de bien nos pide como un prerequisito la noción del bien. Es decir, nosotros no podríamos entender el mal sin el bien. Necesitamos recurrir al bien. Entonces, por tanto, la realidad del mal viene a mostrar que tiene que haber un bien absoluto, ¿sí? Llámesele como se le llame, si quieren pueden llamarle Dios o lo que sea. Pues si no hubiera este bien absoluto, no podría darse el mal, porque para que se dé la privación, primero debe haber algo en aquello que se dé la privación. Y eso que es algo, tiene que serlo, ¿sí? Y si lo es en un cierto grado, entonces tiene que haber el grado eminente, ¿sí? Porque el grado limitado no puede ser sino por lo eminente. Bueno, otra cuestión que me gustaría tocar es, bueno, ¿y de dónde surge esta idea del bien? ¿De dónde tenemos esta noción? Que primeramente es una noción ontológica o de tipo metafísico y después es una noción de tipo moral. Pero la noción moral está fundamentada sobre la noción metafísica u ontológica del bien. Y así pues, nosotros podemos decir que primeramente nosotros tenemos una noción del bien porque tenemos una noción sensible de este por algo que experimentamos, ¿sí? Es decir, primeramente tenemos una noción sensible, es decir, al nivel de lo animal, de lo sensitivo, y luego a partir de esta podemos desarrollar una noción más abstracta, más inteligible al nivel del entendimiento, que corresponde ya a una noción metafísica. Y bueno, la primera, la noción sensible, nos viene de nuestra experiencia. Es decir, nosotros experimentamos, aunque no tuviéramos razón, facultad racional, aunque fuéramos puramente animales, ¿sí? Experimentaríamos el bien o su ausencia. Por ejemplo, si nosotros acercáramos los dedos al fuego, entonces ahí sentiríamos que eso no es bueno. Entonces tendríamos esta noción sensible. Es decir, esta bondad que es más bien sentida que entendida, ¿sí? Siento que esto no es bueno. Si no como, si tengo hambre, siento que no es bueno, que debo de comer, pero solamente es una sensación. Luego sobre esto el entendimiento puede trabajar mediante una abstracción y entonces elevarse hacia una noción de tipo metafísico. Y bueno, entender que el bien es aquello que es, porque si no fuera, pues no podría ser un bien, ¿no? Es decir, la nada no puede ser un bien. Entonces, tenemos que el bien está en relación con la noción metafísica del ser, y el ser es precisamente aquello que capta inmediatamente la inteligencia, primera y necesariamente en todas las cosas que intelige. Porque cualquier cosa que yo entiendo, no la entiendo sino como algo que es. No puedo yo entender algo que no sea, ¿sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, una razón para decir, bueno, ¿y por qué el mal lo entendemos como, o por qué hablamos del mal como algo positivo si en realidad es una privación? Bueno, sucede que para entender lo que no es, lo que falta, tengo que entenderlo a través de lo que es, ¿sí? A través de lo que no falta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hablamos de un mal como la ceguera, que es la privación de la facultad de la vista, yo no la puedo entender sino a través de lo que es. Lo que en la realidad no es, lo entiendo
en el pensamiento como algo que es. Y entonces construyo un concepto que es positivo en tanto que es un pensamiento que es el que entiende lo que no es. ¿Sí? No sé si me explico. Entonces construyo conceptos que en tanto conceptos, en tanto actos mentales, son positivos, tienen ser, pero que su significación refiere a una ausencia de ser. Y de aquí puede venir la confusión, precisamente. Es decir, nombro el mal como si fuera algo positivo, porque es un acto mental a través del cual entiendo algo que en la realidad no está, pero que debería estar. ¿Y cómo me doy cuenta que debería de estar? Bueno, me doy cuenta que debería estar a través del conocimiento de la naturaleza de la que estoy juzgando que tiene una ausencia o privación del ser. No puedo decir a esto le falta tal cosa si yo no conozco qué es eso. Y la manera en conocer qué es eso es teniendo una experiencia, ¿sí? A través de lo que el hombre es, experimentando, relacionándome con los hombres, yo me doy cuenta que es el ser humano. Y a partir de que me doy cuenta lo que es el ser humano, bueno, entonces digo, está tal ser humano, este ser humano o el otro está privado de esto o no, ¿sí? Entonces, podríamos hablar también de una noción de perfección, ¿sí? Es decir, perfección significa lo que está acabado. Pero o bien, una cosa está acabada absolutamente o relativamente. Solo el bien absoluto puede estar acabado absolutamente, puesto que es la máxima perfección, es la infinitud en sí. Tenemos luego lo que es perfecto en un cierto grado, porque está acabado, puede estar acabado en su grado o no estar acabado. Entonces, digamos, por ejemplo, el ser humano es perfecto, pero no absolutamente perfecto. Y puede ser perfecto en la medida en que esté acabado en razón de su naturaleza, es decir, en razón de su grado de ser que viene dado por lo que él es. Bueno, entonces decía que a partir de la noción del bien como de la noción del bien sensible, tenemos la noción del bien inteligible o bien metafísico. Y bueno, nos damos cuenta, ahora algunos razonamientos que no alcanzaré a exponer aquí, que el bien es convertible con la noción de ser. Es decir, que todo lo que es, como lo mismo lo argumenta San Agustín, o como ya vimos, todo lo que es, en la medida en que es bueno. ¿Sí? Y por lo tanto, la noción de bien no es sino una noción inteligible que capta desde cierto aspecto la misma riqueza o material inteligible que ya se halla en la noción de ser, pero puesto que es tan rica y tan vasta esta noción que nos sirve para nombrar a todas las cosas que son e incluso nombrarlas en todas sus diferencias y aspectos que también son, es tan rica que desborda la misma noción de ser y tiene que ser captada como por otras nociones, otros conceptos. Y bueno, uno de esos conceptos es el bien. Y el bien es precisamente aquello que es amado, es decir, los antiguos llamaban bien a aquello hacia lo que las cosas tienden, aquello que es deseado, ¿sí? Y bueno, ¿por qué es deseado? Porque es. Y en la medida en que es, bueno, tiene una perfección. Y bueno, podríamos hablar también de dos nociones del bien moral, vista desde dos aspectos. Bien, se puede entender como un valor, es decir, como una cualidad intrínseca que hay en una cosa, ¿sí? Como por ejemplo en la acción humana, o bien como un fin, un objetivo al cual cumplir. A partir de la noción de bien ontológico que les he hablado, bueno, está la cuestión del bien moral. Bueno, ¿qué es el bien moral? Bueno, no es sino una particularización analógica de la noción del bien ontológico, es decir, dicho de otra manera, que el bien moral es el bien ontológico, pero solamente en el orden del humano, es decir, lo que perfecciona al humano en su acción, eso es el bien. Y bueno, para que el humano sea perfeccionado en su acción, bueno, tiene que realizar ciertas acciones que estén dirigidas a ciertos objetivos que vengan a perfeccionar la naturaleza humana. Como por ejemplo, conocer me perfecciona en tanto que a través del conocimiento se me da el objeto de mi entendimiento, que es llegar a la verdad. Y eso me perfecciona. Y bueno, entonces decía que el bien moral se puede ver como un valor o como un fin. ¿Sí? Y bueno, esto sería todo. Gracias.
Lo corté aquí por el tiempo que me dieron, que ya llegó a las 5:40. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. Sí, te escuchamos, Miguel. Ah, sí, ya terminó la grabación, ¿no? Bueno, es que ¿no? Bueno, es que yo lo corté porque me dijeron hasta 5:40. Sí, lo que pasa es que acabamos de avisar y ya están trabajando en eso. Bueno, de esto, bueno, podríamos plantearnos algunas preguntas.